Francesco, ya, facilito. Ahora, propano. Propano. Busquen al propano, si no lo saben lo van a buscar, ¿ya? Es un copia y pega, no importa. Propano. Muy bien, muy bien, Farid. Otro. Alcohol etílico o etanol, así se le llama. O te aparece con el nombre de alcohol etílico, que es el que tenemos en casa, en ese alcohol medicinal. Alcohol etílico o el que está en las bebidas alcohólicas, o etanol. Muy bien. Y por último, una fórmula que creo que no necesitas hacer un copia y pega porque la conoces muy bien. Glucosa. A ver, la fórmula de la glucosa de paso. Veo quiénes están ahí. No están todos. Glucosa de la fotosíntesis, toda esa historia. Glucosa, 1, 2, 3. Muy bien, ya. Vamos a analizar las fórmulas que ustedes han puesto, han buscado, se han acordado, ya las sabían, ¿ya? Estas fórmulas me van a servir para empezar el tema del día de hoy. Todas las fórmulas que tú has encontrado y has colocado en el chat, y fíjense, y sus compañeros también, y los que no encontraron porque de repente están con el celular, o los que no pudieron participar, fíjense en el chat que sus compañeros han colocado fórmulas que tienen siempre al carbono. La glucosa tiene 3 elementos, es un compuesto ternario. Tiene carbono, hidrógeno y oxígeno. Los primeros, que lo tenemos en casa, los primeros, gas natural, metano, o gas embotellado, propano, son compuestos binarios, solo tienen 2 elementos, carbono e hidrógeno, e incluso lo puedo llamar hidrocarburo, puedo adelantar el nombre hidrocarburo. El otro, que escribieron alcohol etílico o etanol, que es un alcohol, el alcohol más famoso, el que más conocemos, también es ternario, lo llamo así porque tiene carbono, hidrógeno y oxígeno, hay 3. Todos tienen la base del carbono y esos son justamente los compuestos que tenemos el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de una parte de la química que es muy extensa. A uno más, a ver qué les sale, ¿ya? Busquen ahora, esto sí puedes hacer un copy y pega. La fructuosa, que es el azúcar que está en la fruta, fructuosa. A ver quién la encontró. Así como hay glucosa, también hay fructuosa. ¿La encontraron? ¿No la encontraron? ¿No aparece? Wikipedia, Rincón del Vago, ¿no te salvan esta vez? A ver. Ah, es la misma. Mira, ¿están seguros? ¿Eso les ha salido? Otra vez es 6H12O6 como la glucosa. Vamos a preguntar. A ver, Nicole, ¿te sale lo mismo? Activa tu Sí, audio. profesora, me sale lo mismo. Gracias. Así es. ¿Alguien más? ¿Quién son? 2, 3, 4, 5. Eso es para que se den cuenta que a veces en orgánica, en esta rama de la química que es larga, es extensa, que incluso muchos de ustedes que van a estudiar ingeniería o medicina lo van a llevar dentro de la universidad todo un semestre, a veces encontramos la misma fórmula o la misma cantidad, pero para compuestos que son distintos. La glucosa no es igual a la fructuosa, una es más dulce que otra. Uno sirve como energía para nuestras células y la otra la encontramos en las frutas. Tiene más energía, dice. Entonces, cuando hablamos acerca de las fórmulas, podemos encontrar fórmulas que coincidan, pero que no sean la misma sustancia o el mismo compuesto. Es por eso que hay que diferenciar incluso en la estructura, cómo estarán distribuidos. No creo que sea el mismo dibujito. Pero la base siempre es el carbono, a pesar de que la fórmula es la misma y te estoy diciendo que no es el mismo compuesto, y lo has comprobado porque buscando en internet pones otro nombre y sale lo mismo, la base es nuestro carbono.
Por eso es que la química que vamos a estudiar también se le llama química del carbono. Es muy extensa y está muy relacionada a biología. A ver, levanten la manito a quienes les gusta biología. Han llevado en el colegio, imagino, biología. ¿A quién le gusta biología? ¿Conoce biología? Ah, ya, Francesco, ¿quién más? ¿No han llevado biología nunca, nunca? ¿O no les gusta? Yo he llevado, pero no me gusta. Porque muy extenso. Sí. Ay, ya. Gracias, solo uno. Ay, ya. Bájenlo, ya bajó la manita, Francesco, fue el único. Esta parte está muy relacionada. Me escucharon hablar de glucosa, me escucharon hablar, no me acuerdo. Ya, no hay problema si no se acuerdan. Pero van a escuchar hablar muchas veces en esta parte de química de moléculas o biomoléculas que por ahí, eso sí me acuerdo, glucosa de la plantita, de la fotosíntesis, grasas, lípidos, eso también me acuerdo, o proteínas por ahí, aminoácidos, eso algo me acuerdo. Sin querer vamos a ir jalando incluso algunos ejemplos o conceptos que lo vas a ver en biología. Imagino que aquí de repente tengo alumnos que van a ir a medicina. Entonces, cuando hablamos acerca de química orgánica, vamos a tener como base al carbono. Pero esta historia no aparece, o la química orgánica no aparece de la noche a la mañana. Vamos a ver cuándo aparece. Aquí. Como te decía, es una parte de la química que tiene como base al carbono, pero no creas que porque siempre ves al carbono ya va a ser compuesto orgánico, no va a ser así. Hay algunos casos especiales o hay algunos casos que a pesar de que tú ves el carbono, no cumple con las características de ser compuesto orgánico. Ahorita vamos a mencionar cuáles son. Te voy a dar una lista y de hecho que vas a buscar al carbono para decir que es orgánico. Cuando nosotros hablamos acerca de química orgánica, tiene toda una historia. En las historias, casi siempre, y esto sucede muy seguido, el alumno va a superar al maestro. Y eso es lo que dio justamente paso a que exista una química del carbono. Porque en una época, mire el año, que en verdad no es mucho, ¿no? Si comparamos en el año que nos encontramos, no es mucho. Eh, en una época en la cual se pensaba que solamente los compuestos orgánicos lo puede sintetizar un ser vivo, aparece algo nuevo, de casualidad. Berzelius era el maestro del que es considerado el padre de la química orgánica. Estamos hablando de un año 1800, ¿no? Y estamos ahorita en el 2000. Entonces, cuando estamos hablando de ¿qué pasó? De casualidad empezó a calentar un compuesto y se da cuenta de que ahí hay una sal que lo sintetizan nuestros riñones. Cuando nuestros riñones hacen todo un filtro de la sangre, ahí empiezan a sintetizar la urea. Y se da cuenta de que simplemente al calentar una sal, un compuesto inorgánico, nosotros podemos tener un compuesto orgánico. Y como que no lo cree, ¿no? Porque su maestro le decía que solamente de los seres vivos podemos sintetizar algo orgánico. Entonces, a un ratito, chicos. ¿Me dan un minuto, por favor? Ya, ahora sí. Entonces, como que no creía que le había pasado algo de que a partir de inorgánico da origen a algo orgánico, ¿no? Entonces repite esta experiencia, repite una y otra vez y se da cuenta de que sí, le escribe una carta incluso a su maestro. Puedo sintetizar urea sin necesidad de tener un riñón, porque los riñones pues son los que producen la urea al filtrar la sangre. Entonces, a partir de ese momento se centran en los compuestos que tienen carbono, pero no son todos, miren, por aquí vamos a poner una lista. ¿Dónde está? Ahí.
Yo voy a colocar una lista de compuestos y tú me vas a decir cuáles crees que son orgánicos, ¿ya? Mi primer compuesto es el más conocido, es el agua, se lo voy a llamar A. El segundo va a ser el gas que utilizan los soldadores, se llama acetileno. El tercero va a ser lo que utilizan para quitar el esmalte de las uñas, la famosa acetona. En la letra D va a estar la molécula que es conocida como el gas del calentamiento global. Y en la letra E va a estar un gas contaminante que si nosotros inhalamos en grandes concentraciones, lastimosamente nos causa pues una asfixia o la conocida muerte dulce. Dime cuál de ellos tú crees o cuáles sí van a ser orgánicos. Ahora sí pueden activar sus audios, a ver. Como ya no es fórmula, son letras. El acetileno. La letra B, ya. Lo voy marcando, cheque. Esta sí es orgánico. ¿Quién más? A ver. ¿Solo este es orgánico? C. ¿Perdón? La C. La C La también. acetona. Muy bien. ¿Quién más? Solo ellos. ¿En la letra A? ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser orgánico la letra A? Si es el agua. El agua es vida. ¿Quién me dice por qué no? ¿No deriva de hidrocarburo? No sé. Pero no tiene carbono, dirás, ¿cierto? Claro. Ujú. Entonces, aquí solamente tenemos como respuesta la B y la C. A pesar de que la D y la E también tienen el carbono, ellos tampoco son considerados. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, vamos a tener como base al carbono, por eso se le llama la química del carbono y por eso es que vamos a estudiar y recordar en qué posición de la tabla periódica está el carbono, cuántos electrones de valencia, qué propiedades tiene, etc. Pero hay excepciones, no todo lo que tenga carbono. Vamos a poner por ahí, excepto moléculas como están en las otras alternativas, monóxido, dióxido, ácido carbónico y todas las fórmulas que tengan el carbonato o bicarbonato. Hay una sal que utilizan y seguro conocen que se llama bicarbonato de sodio. Tampoco, a pesar de que tienen carbono, hay algunos compuestos que no van a ser llamados compuestos orgánicos porque no cumplen ciertas características. Los compuestos orgánicos tienen un enlace conocido. El enlace que se usa es el covalente. En cambio, si yo ya tengo un bicarbonato, un carbonato de calcio, por ejemplo, el enlace ahí no va a ser covalente, va a ser iónico. Así que mucho cuidado, no porque yo vea el carbono, ya va a ser compuesto orgánico. No. No porque piense que el agua es la molécula de los seres vivos, ya va a ser de un compuesto orgánico. ¿Cuáles son esas características que tenemos que diferenciar? Aquí está. Nosotros tenemos al carbono como base, pero ese carbono no está solo, porque si estuviese solo ya no sería compuesto orgánico, simplemente sería un elemento químico. Él va a encontrarse con los bioelementos o elementos organógenos que desde el colegio, desde muy pequeñitos se les ha dicho, el famoso CHOM. Ellos son los elementos importantes. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son los principales. Cuando se juntan dos, carbono e hidrógeno, se llaman hidrocarburos. Cuando se junta carbono, hidrógeno y oxígeno, puedo tener alcoholes, puedo tener aldehídos, puedo tener cetonas. Cuando se juntan los cuatro,
Puedo tener ahí funciones nitrogenadas, como las aminas, que son compuestos que huelen muy fuerte. El enlace que se tiene aquí, o el enlace que se debe tener para llamarlo compuesto orgánico, porque la mayoría lo tiene, no todos, pero la mayoría, va a ser el enlace por compartición. Solamente algunos tienen enlace iónico. Ellos son los que pueden formar jabones, ellos sí. Pero la mayoría, que son hidrocarburos, que son muy sencillos, tienen el enlace covalente. Ellos generalmente no se disuelven en agua, pero la mayoría, no todos. Porque si yo agarro el alcohol o agarro la acetona y lo mezclo con el agua, veo que sí se disuelve. En cambio, los hidrocarburos que están en el petróleo, en la gasolina, ellos no se mezclan con el agua. También podemos decir que se malogran o se descomponen rápido. Esto lo conoces más en biología. Cuando hablamos de proteínas, cuando hablamos de biomoléculas, las temperaturas incluso ambientales hacen de que el compuesto ya se empiece a malograr. Por eso decimos tiene temperaturas de fusión y ebullición bajas y son sensibles a los cambios de temperatura. Estas son las características para llamarlo orgánico y quizá la más importante sea esta de aquí. ¿Dónde está? La que encontraste. Tú encontraste que la glucosa y la fructuosa tenían la misma fórmula. Lo mismo pasa con ellos. Este alcohol y este éter van a tener la misma cantidad o la misma fórmula, pero no son el mismo compuesto porque están distribuidos de otra manera. Mira, este tiene una distribución al final de un OH. Por eso se le llama alcohol. En cambio, este tiene en el centro un oxígeno. Por eso es que las características cambian. Aquí en orgánica importa mucho la distribución. No puedes pensar que esa cantidad de carbono e hidrógeno está distribuido de cualquier manera. No, tienen una distribución distinta y por eso sus características son diferentes. Y la mayoría de compuestos que nosotros tenemos van a ser orgánicos. Hablamos de orgánica, hablamos del plástico, hablamos de la ropa, hablamos de la fruta. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, tenemos naturales y el hombre se ha enfocado en sintetizar más compuestos orgánicos, incluso en el campo de la medicina. Ahí tenemos compuestos orgánicos. Entonces, como la base es el carbono, me van a ayudar. Aquí sí necesito que activen su audio. Dime cuál es el número atómico del carbono. ¿Quién me dice? Agarra tu tabla, fíjense en su tabla periódica. ¿Cuál es el número atómico del carbono? 6. Muy bien. Ahora necesito el grupo. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el carbono? A ver quién activa su audio. ¿En qué grupo de la tabla periódica está el carbono? Vamos a preguntar. Entonces, a ver. 14. ¿Perdón? ¿Qué número dijiste, Francesco? ¿Sí? Te va a confirmar el grupo A. ¿Qué número del grupo A? 4A. Debe aparecer un 4 en romano. Debe estar en la columna 14. Sí. 14, ¿Ya? 14. ¿Ya ven? Otra pregunta. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el carbono? De repente esto no te aparece en tu tabla periódica, pero te vas a acordar que el número del grupo era igual a la cantidad de electrones de valencia. ¿Cuántos electrones de valencia tiene? 4. Muy bien. Eso es lo que vamos a ver. El carbono se puede presentar de manera natural en formas que ustedes conocen como grafito o diamante. Pero el carbono tiene como característica la tetravalencia. Tetra es 4. Aquí está el número que tu compañero dijo, 6. Y cuando le hacemos la configuración en la última parte,
En esta última parte vamos a encontrar una cantidad total de 4 electrones de valencia. Entonces el carbono tiene 4 electrones y para llegar al octeto necesita 4 enlaces. Porque recuerden que los átomos realizan enlace para llegar al famoso octeto. Si ya tiene 4, le falta solo 4. Tiene que realizar 4 enlaces para que pueda ser estable. Y es por eso que sus enlaces los puede hacer así. Puede formar 4 enlaces simples, palitos nada más. Puede ser que realice un enlace doble. Puede ser que realice o encuentre por ahí una molécula donde el carbono tenga 2 enlaces dobles. O puede ser que encuentre el carbono con un enlace triple. Pero nunca va a tener alrededor más de 4 palitos, porque cada palito para mí es un enlace. Y como sé que el carbono ya tiene 4 electrones de valencia, solo le falta 4 para completar los 8. Y ahí están todas las formas posibles. No hay más. Esa es una propiedad muy importante, pero no la más importante. Otra de las propiedades es la covalencia. El enlace que suele realizar el carbono es compartir. Comparte electrones, realiza enlace covalente. Lo puede hacer con el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, con otros elementos. Casi siempre comparte. Por ahí de repente vamos a encontrar algunos compuestos donde sí se realiza enlace iónico, pero la mayoría es por compartición. Por eso se le llama covalencia, por el tipo de enlace. Otra de las propiedades va a ser la autosaturación. Esta es la más importante y la voy a resaltar de otro color. La autosaturación, como su nombre mismo dice, o el prefijo inicial auto, prefiere enlazarse consigo mismo. Encontramos muchos compuestos donde el carbono se autosatura, está enlazado consigo mismo. Puede enlazarse con distintos elementos el carbono, pero casi siempre lo hace con otro carbono y otro carbono y otro carbono. Y es por eso que tenemos cadenas muy largas. Tenemos cadenas ramificadas, parecen ramitas hacia arriba, hacia abajo, largas, extensas, con enlaces dobles, triples. Eso da origen incluso a que más adelante yo escuche el término de polímero, porque hay muchas moléculas juntas ahí. Parece toda una cadena inmensa de carbonos con otros elementos. Pero la base es carbono-carbono, por eso es autosaturación. Gracias a esta propiedad es que existe una diversidad de compuestos orgánicos. Ya ha sido pregunta de exámenes de admisión. En un verdadero o falso. En San Marcos una pregunta directa. ¿Cuál es la propiedad del carbono más importante por la cual existen una diversidad de compuestos orgánicos? No es la tetravalencia, no es la covalencia, es la autosaturación. Pero la que más resolvemos, porque aquí no solamente es teoría, sino tenemos que resolver, es la hibridación. Esta palabra híbrido, seguro la han escuchado en alguna película, cuando dicen tal especie con tal especie se juntaron y aparece algo híbrido, algo que no es ni uno ni otro, sino es intermedio, ¿no? Un híbrido es la unión, combinación de dos distintos. Eso pasa con el carbono. Como el carbono tiene en su configuración letra S y letra P, empieza a combinar sus orbitales para que pueda formar enlace simple, doble o triple. Tiene que hacer una combinación. Y por eso es que le aparece orbitales híbridos, que tú los vas a reconocer por el tipo de enlace. Tú vas a decir, si el enlace es simple, como estos de aquí, puros palitos, la hibridación o combinación que ha realizado se le va a llamar sp3. Y la molécula va a ser algo así. ¿Listo? Así. Como un tetraedro. Nosotros no podemos visualizar las moléculas porque son insignificantes.
pero va a tener una distribución tetraédrica. Por aquí en el centro está el carbono y alrededor pueden estar sus hidrógenos como el famoso metano. El metano tendría una forma así. No creas que es una molécula planita, no es eso. Es como un tetraedro. Eso es por el tipo de combinación. Ha combinado sus orbitales de la última parte e incluso le puedo dar nombre. Puedo decir, estos enlaces, cada palito es el famoso enlace sigma. Tiene 4 enlaces sigma. Pero si es que el carbono ha realizado otra combinación, donde solamente tenemos una letra S y 2P, entonces vamos a tener como resultado un enlace doble, solo un doble. Alrededor no puedes tener del carbono 2 dobles, nada de eso. Un doble. La molécula va a ser algo así, como si fuese un triángulo, pero ahí no es un triángulo, ¿no? La base va a ser un triángulo. Y puedo darle nombre, incluso puedo contar, puedo decir, aquí cada palito es enlace sigma o letra Y sigma, y donde vea doble palito o doble enlace, el de arriba era pi y el de abajo era sigma. Pero si el carbono ha realizado otra combinación, donde solamente hay una S y una P, el resultado va a ser una molécula lineal, que tenga como base una línea. Por eso es que voy a encontrar de repente un triple enlace o voy a encontrar 2 enlaces dobles. No solo uno, porque si encuentras un solo doble estás con otra hibridación. La molécula va a tener como base una línea. Esta de naranja que ves, esa va a ser su geometría o la forma que va a presentar. Vamos a ver si con esta parte se familiarizan antes de que pase. Tómenle captura, porque como no tienen todavía el material, para que se vayan ayudando, ¿ya? Y me avisan. Me avisan si ya le tomaron captura. Profe. Ok. Ahora que ya tienes la idea de hibridación, ¿qué es hibridación, profesor? Es combinación de orbitales. El carbono tiene que combinar sus orbitales para que sus moléculas tengan distinta geometría, para que sus moléculas puedan realizar distintos enlaces. Vamos, ¿dónde está? Aquí, vamos a empezar con esta, ya que estamos frescos con hibridación. Relaciona. Solamente tienes que contestar por los carbonos que tienen el asterisco, la marca. ¿Quién me dice? Ya, vamos a pedir que active su audio. Entonces, 1 con B, 2 con la A y 3 con C. muy bien, gracias. Así es. Solamente nos han pedido por los que están resaltados, solamente este carbono, la letra A o el número 1. Este número 1 tiene 2 enlaces dobles. Tú tienes que ver alrededor de ese carbono. Así que la número 1 va a ir con la hibridación SP. 1 va con B. En la número 2, si tú ves alrededor de ese carbono que ha sido señalado, solamente hay un doble. Cuando solamente hay un doble, vamos a decir que el número 2 va con la letra A. Entonces el número 3, que tiene puros palitos o enlaces simples, ese número 3 va a ir con la letra C. Esa sería la respuesta, ¿ya? Ahorita vamos a poner uno más largo. ¿Se ha entendido, chicos? A ver, levanten la manito. 1. ¡Ah! ¿Quiénes están ahí? De paso como asistencia. Ya, gracias. Bajamos la manito.
Ahora sí, siguiente pregunta. Belleza. Indica la alternativa que no corresponde al carbono. Como la química orgánica tiene como base al carbono, ¿cuál de ellas no? No corresponde. La E. Ujú. Muy bien. El carbono es un elemento de la tabla periódica que va a ser un sólido. Tú solamente tienes en tu tabla periódica dos líquidos, que es el mercurio y el bromo. Tienes 11 gases, que son los gases nobles, más el oxígeno, hidrógeno, cloro, flúor, nitrógeno. Y el resto de elementos, como el carbono, van a ser sólidos. Si dice tetravalencia es porque tiene 4 enlaces. El carbono no va a ser soluble en agua. La propiedad más importante de todas las que hemos mencionado es la autosaturación, pero no tiene 6 electrones de valencia porque te contradices con la letra B. Esa es la respuesta. Siguiente. En el verdadero falso. Las dos primeras son verdaderos y la tercera, pues puede que sí. Gracias. A ver. Indica verdadero o falso con respecto a las características del carbono. Forma 4 enlaces, ¿sí? Y sus enlaces, bueno, son covalentes. Presenta hibridación al unirse con otros átomos de carbono. Mira, la verdad que la hibridación no solamente va a ser para el carbono y no solamente va a ser con otros átomos de carbono. La hibridación en verdad es una teoría que trata de explicar incluso la geometría de las moléculas. No solamente vas a contestar en un examen hibridación del carbono. A veces te preguntan hibridación del nitrógeno, del fósforo, del azufre, del oxígeno. Entonces, aquí le estamos considerando porque como estamos hablando del carbono, pero presenta hibridación sí, al unirse con otros átomos de carbono y también con otros elementos, por si acaso, al ser enlace en sí. La autosaturación le permite formar, sí. Si nosotros buscamos en internet información acerca de la cantidad de compuestos orgánicos, va a ir variando. No vamos a encontrar un número exacto. ¿Por qué? Porque conforme va avanzando la ciencia y al hombre le preocupa más sintetizar compuestos orgánicos porque estos están en el área de medicina, en el área textil, en distintas áreas de los alimentos. Entonces, la autosaturación es la propiedad que no solamente te permite saber que el carbono tiene una diversidad de compuestos, sino una gran cantidad de compuestos. Siguiente pregunta. Esta sí es de hibridación, así como hemos contestado aquí. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Antes esta. Está muy larga, pero sé que lo van a contestar rápido. Y me parece que estoy sola con Francesco. ¿Quién más está por ahí para que active su audio y me diga la respuesta? La D. Gracias. La D también. A ver. ¿Saben cómo se llama este compuesto? Ácido carbónico. El ácido carbónico.
¿Se acuerdan que les dije que había algunos casos especiales? Ese está por aquí. Esta partecita, uy, se me pasó el 2, ya me ayuda a reconocer de que no es orgánico. Después de todo este texto, solamente me pedían reconocer cuál de los compuestos no es orgánico, ¿sí? Y por último, antes de cerrar esta primera parte, necesito la hibridación de los carbonos. A ver si me van dictando, ¿ya? ¿Quién activa su audio? El primero, este de aquí, ¿qué hibridación tiene? ¿Me ayuda? Alrededor solo hay un enlace doble. Teníamos nosotros sp1, sp2 y sp3. Teníamos 3 casos. ¿Este cuál es? P2. Muy bien. CP2. Este de aquí. SP2. Muy bien. Y este último que tiene puros enlaces simples. CP3. Excelente. Listo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos. ¿Ya, chicos?